Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado, preparada para seguir reflexionando en el episodio de hoy sobre otra de las competencias de inteligencia emocional. En este caso es la gestión de la frustración, una competencia de inteligencia intrapersonal. Las personas que tienen una alta capacidad de gestionar la frustración son personas que son capaces de afrontar y sobreponerse a las situaciones adversas o difíciles, esas situaciones en las que los resultados no son lo que esperaban. Esta competencia implica la capacidad de tener flexibilidad para poder adaptarse a estas situaciones, planteando nuevas estrategias, nuevas acciones que les permitan tener una actitud autocrítica constructiva y positiva para poder identificar otras formas de afrontar la situación, afrontar también la situación con un estado de ánimo adecuado, que les pueda ayudar a identificar de forma proactiva los puntos positivos y las soluciones constructivas para afrontar esos desafíos. Las personas que gestionan de una forma adecuada la frustración son, por tanto, capaces de mantener un estado de ánimo que les ayuda a afrontar con resiliencia esas situaciones adversas y aprovechan además las crisis como oportunidades para poder mejorar, para poder desarrollarse, aprender y poder ir evolucionando con esas situaciones adversas, no solamente identificando los obstáculos, sino también cómo hacerles frente. Esta competencia tiene, por tanto, bastante relación con otras competencias vistas anteriormente, como son la flexibilidad, la iniciativa, la perseverancia, el autocontrol y la resiliencia. Es una competencia muy demandada actualmente en los líderes en las organizaciones, ya que les permite tener varios beneficios a las personas con alta capacidad que son capaces de gestionar la frustración de una forma eficiente. Por un lado, son personas que son capaces de mantener la calma en situaciones adversas y eso repercute de forma beneficiosa tanto para ellos como para los equipos que lideran. Son capaces también de cuidar la motivación en los equipos, facilitando la comunicación y la colaboración, evitando conflictos innecesarios. Son capaces de incrementar también la efectividad en situaciones adversas, centrándose en la búsqueda de soluciones y además mantienen la resiliencia, desarrollan la capacidad de recuperarse relativamente rápido en esas situaciones difíciles. ¿Cómo podemos ir entrenando nuestra gestión adecuada de la frustración? Te invito a que reflexiones por escrito sobre los siguientes puntos que te voy a plantear en las situaciones adversas que te estés encontrando actualmente o las que vayas a afrontar en un futuro próximo. Por un lado, el autoconocimiento y la autocompasión. Reflexiona sobre las situaciones difíciles que estás viviendo y identifica cuáles son las emociones que estás sintiendo en esas situaciones. Un primer paso es autoobservarnos y incrementar ese autoconocimiento. Darnos permiso para sentir las emociones que sentimos y sobre todo reconocerlas. No intentar ocultarlas o minimizarlas, sino reconocerlas, identificarlas y mostrar compasión hacia nosotros mismos. Es un primer paso para poder gestionar de una forma adecuada la frustración que podamos sentir. Te invito también en esas situaciones a que reflexiones, además de sobre estas emociones que estás sintiendo, cuáles son las palabras que te dices a ti mismo, a ti misma en estas situaciones. ¿Cómo podrías utilizar un lenguaje más comprensivo, más compasivo hacia ti mismo? ¿Qué le dirías a tu mejor amigo en una situación similar a la que tú estás enfrentando en este momento? ¿Cómo
te hablas a ti mismo en relación con cómo le hablarías a tu mejor amigo, utilizarías los mismos tipos de mensajes. ¿Cuántas veces nos hablamos a nosotros mismos de una forma mucho más dura o más exigente de la que utilizaríamos con un amigo, ¿no? Reflexiona un poquito sobre esto y cómo podrías utilizar un lenguaje más compasivo contigo mismo. Por otro lado, te invito también a que practiques la resiliencia. Trabajar en construir la resiliencia emocional mediante la práctica de la gratitud o del mindfulness o del enfoque en los aspectos positivos es algo así también es importante para poder incrementar nuestra gestión de la frustración. Técnicas como la meditación, como la reflexión positiva, nos ayudan a fortalecer precisamente esa resiliencia. ¿Qué aspectos positivos tienen las situaciones adversas que estás enfrentando actualmente? Si hubiera una intención positiva en que tú estés viviendo estas situaciones adversas, ¿cuál sería esa intención positiva? Intenta buscar, aunque sea difícil, cuál sería esa intención positiva de crecimiento o de aprendizaje que te está aportando la situación compleja que estás viviendo. Por otro lado, te invito a que reflexiones sobre cuál es tu comunicación en esa situación. Una comunicación abierta y honesta sobre lo que sentimos, nuestras emociones, en los momentos en los que atravesamos situaciones difíciles, nos ayuda también a poder gestionar mejor la situación. Comunicar lo que sentimos de una forma transparente, de una forma abierta y buscar apoyo cuando lo necesitamos es algo que nos ayuda también a gestionar mejor la situación. Hablar de esas emociones, de esas preocupaciones puede aliviar nuestra carga emocional y nos puede ayudar el compartir cómo nos sentimos con personas en las que podemos encontrar ese apoyo. Establece también expectativas realistas. ¿Cuáles son las expectativas que estás teniendo sobre ti mismo, sobre ti misma en esta situación que estás viviendo? ¿Cómo de realistas son esas expectativas? También te invito a que reflexiones si realmente son expectativas realistas o quizás podría ser más flexible en los resultados que esperas. ¿Cómo puedes además sacar el aprendizaje que estás viviendo en esta situación? Aunque no sea el resultado que esperas, ¿cuál sería el aprendizaje que esta situación te está trayendo? Esto nos permite también identificar esos aprendizajes, nos permite gestionar mejor la situación. Te invito también a que identifiques cuáles son las técnicas de relajación que más te sirven a ti en estos momentos adversos. Incorporar técnicas de relajación como la respiración profunda, el yoga o el ejercicio, incorporarlos en nuestra rutina diaria nos puede ayudar también a gestionar mejor la frustración y a reducir el estrés mental o el estrés físico que vivimos en estas situaciones complejas. ¿Qué actividades te ayudan a ti a poder regular ese estrés o esa frustración que sientes? ¿Qué te ayuda a relajarte? ¿Cómo puedes incorporar alguna de estas actividades que te ayuden a gestionar tu frustración de una forma más rutinaria, como un hábito en tu día a día? Te invito también a que te enfoques en el proceso, no solamente en el resultado final. Valora todo el esfuerzo, el aprendizaje continuo y todo el camino que estás haciendo a lo largo de esa situación. No solamente que el resultado final sea exactamente lo que tú esperabas al principio, ¿no? El valorar y el reconocer los logros te permite también gestionar mejor la situación, valorar esos progresos que vas realizando, valorar el camino recorrido y no solamente enfocarte en el resultado final. Busca también apoyo o mentoring en caso de que lo consideres necesario. Busca el apoyo de amigos, de familiares o de mentores que puedan ayudarte en ese camino que estás afrontando, en esa situación que estás afrontando, y cuenta con personas que te puedan escuchar y que te puedan, quizá, ¿por qué no?, dar también consejos en esa situación que estás viviendo. Ánimo con todas estas reflexiones y conseguir ejercitando y desarrollando tu gestión adecuada de la frustración. Y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio.
y recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.